Cualtzi mochiwa in xocot limón. Nictahtani sintacouque xi kikoua conquemeh nin cualtzin costic. Liuis cuali yetok, siki mapatzcas, ica mochiwas atzin. Se da muy bonito el limón. Le voy a preguntar el comerciante si lo compra así, como está de amarillo, porque está totalmente bueno ya para los jugos. Los saluda el profesor Fernando Rivera Gómez desde este bonito huerto de los limones. Preguntarle en la tarde el señor comerciante si compra los limones amarillos que están en su punto para los jugos. Felicidades, bonita gente de todo el mundo. Les deseo mucha felicidad ahora y siempre. El huerto en todo tiempo es bueno. 26 de noviembre del año 2025. Muchas felicidades, mi bonita gente de todo el mundo. Les deseo que la estén pasando muy bien en compañía de su hermosa y bonita familia. Aquí es un huerto escondidito porque quiero que se endurece la tierra de abono de monte. Este es naranja y muy dulce. Naranja. En náhuatl, xocot, naranja. Y si no, también se le puede llamar lalas. Muchas felicidades. Qué bonito es este fruto de naranja. En náhuatl le llaman xocot. Xocot limón es el limón. Y xocot naranja puede ser la naranja. Felicidades, mi bonita gente. Aquí hay laurel y diferentes tipos de plantas. Aquí la tierra ya se compuso, está grueso de abono. Aquí se ve. Por eso se da bonito el limón. Tengo muchas plantitas, solamente que está como escondidito el lugar, pero está hermoso. Qué bonito es el huerto. Y pues muchas felicidades, mi bonita gente de todo el mundo. Les deseo que la estén pasando siempre bien en compañía de su bonita familia. Este tipo de limón casi siempre está dando. Es el nombre de limón persa. No tiene semilla, tiene puro jugo. Muchas gracias y que pasen buenas tardes. 26 de noviembre 2025. Les deseo muchas, pero muchas felicidades. Muchas gracias. Los saluda el profesor Fernando Rivera Gómez desde este bonito huerto.